Cuando hablamos de una iglesia saludable, queremos entender, queremos dar esta idea. Hay una sola vida, una sola oportunidad. Qué importante es hacer las cosas bien. Cuando hablamos de saludable, estamos hablando de una iglesia conforme a la Escritura. No conforme a la filosofía, no conforme a la tendencia, no conforme a lo que la gente quiere oír. La palabra de Dios es nuestra única norma de fe y conducta. Amén. Y para eso estamos estudiando la palabra de Dios y estamos estudiando 12 mandamientos de Cristo. Pero qué importante como iglesia es detener un poco y hacer un diagnóstico, un análisis. ¿Somos una iglesia saludable o no? Me gusta esa frase cuando... Ahora, antes la contestaban, ahora ya ni contestan porque ya se acostumbraron al video. Pero me gusta cuando dice, la Biblia es nuestra única norma de fe y conducta. Y ahí es donde la iglesia dice, amén. Porque debe ser la palabra de Dios lo único. No lo que usted piensa, no lo que yo creo, no lo que dice tal amigo que... No, es la palabra de Dios. Ahora el problema es que cuando yo vengo a la palabra de Dios, no sé si le ha pasado a usted, pero de repente yo encuentro versículos que no me gustan. Hay porciones que o no entiendo o no me gustan, pero que prefiero darle la vuelta. De hecho, en algunos versículos como que me dan ganas de agarrarlos y quitarlos de la Biblia. No está, aquí no dice eso. ¿Quién está hablando de eso? Y seguir leyendo y solamente leer lo que yo quiero, solamente leer lo que a mí me interesa. No llores, hijo, porque yo no rompí la Biblia, solamente rompí un papel, ¿ok? Pero ¿no le han dado ganas de hacer lo mismo? Ay, esto sí me gusta a Dios, pero del versículo tal al tal, no me gusta. Hemos estado analizando desde la palabra de Dios lo que es ser un discípulo de Jesús. Y cuando Jesús nos está mandando a ser discípulos, nos dice, vayan, hagan, toquen a las puertas, busquen a la persona de paz, y entonces entren y coman con ellos y oren con ellos. Pero ¿te acuerdas que hemos hablado de una parte que a lo mejor nos dan ganas de quitarla? Porque dice, sanen a los enfermos, resuciten, hagan cosas que están ahí en la palabra de Dios. Pero yo no sé, a veces es como que eso no, o como cuando hay un plato de verduras y carne y solamente te comes la carne y las verduras las dejas a un lado. No, la palabra de Dios sigue siendo nuestra única norma de fe y conducta. ¿Cuánta palabra de Dios? Toda la palabra de Dios. Ahora sí, hay un problema. Hay versículos que nos producen esa comezón y nos producen esa inquietud en nuestra vida, pero gracias a Dios que podemos estudiar la palabra de Dios. Y hoy vamos a hablar de esa porción donde habla de señales y prodigios, milagros y señales. Es todavía tiempo para que estemos haciendo señales y prodigios. Es todavía tiempo para que podamos sanar a los enfermos, resucitar a los muertos, echar fuera demonios. ¿Es todavía tiempo para la iglesia o no? Solamente allá en el pasado. No, solamente a la iglesia de los hechos. No, solamente en un tiempo atrás. Estamos aquí para estudiar la palabra de Dios. Y es mi oración y mi motivo que podamos analizar y llegar a una conclusión en esta tarde. Porque, queridos hermanos, obediencia total, no parcial. Entonces, qué bueno que lo preguntaste. Vamos a ir a la palabra de Dios. De hecho, hay un capítulo en la Biblia que habla de la fe, y ese es Hebreos capítulo 11. Y algunos cristianos han decidido solamente leer las victorias, las hazañas. En Hebreos capítulo 11 dice que por la fe algunos mataron leones, vencieron a gigantes, conquistaron la tierra. Pero no se han dado cuenta que el mismo capítulo de Hebreos capítulo 11 también dice que algunos fueron muertos a filo de espada, asesinados, apedreados. Otros fueron errantes,
anduvieron pobres, de aquí para allá. Sus hijos murieron, no recibieron lo que esperaban. Y algunos como que dicen, no, a mí me gusta la victoria. A mí me gusta el vencer gigantes y vencer tal cosa, pero eso no debería estar en la Biblia, ¿sabes? Está en la Biblia. Y por esa razón tenemos que analizar, porque es en el mismo capítulo de la fe. No es que ellos no tuvieron fe, no, vamos a analizar qué es lo que realmente el Señor quiere decir. Mira, ven conmigo ahí, porque cuando el Señor está enviando a los 12 discípulos, ven conmigo a Mateo capítulo 10, que está en la pantalla. Cuando el Señor manda a los 12 discípulos, les va a decir, anuncien que el reino de los cielos ha llegado. Hagan un anuncio. Pero ojo, ese anuncio tiene algunas señales. Y esas señales son: sanen a los enfermos, resuciten a los muertos, limpien de su enfermedad a los que tienen lepra, expulsen a los demonios, dentro del mismo orden de ir y hablar del reino de los cielos. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cortamos o lo estudiamos y lo aplicamos? Vamos a orar. Dios, ¿qué problema me estoy metiendo? Porque hablar de milagros y señales en una iglesia bautista, ¿qué pastor se le ocurre eso? Padre, pero está en la palabra. Padre, pero está dentro de las instrucciones de ir, tocar la puerta, buscar a la persona de paz, hacer discípulos, anunciar el reino. No queremos ser alguien que quita de la palabra de Dios cosas importantes. Más bien queremos estudiarlas. Más bien queremos analizar, porque también los mismos señales y prodigios se están usando mal en algunos lugares. Y hay confusión. Y mi deber es hablar de esto en la iglesia para eliminar una posible confusión, pero sobre todo, y lo más importante, que seamos una iglesia obediente. Ayúdanos, Dios. Ayúdame en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Está usted emocionado con ese tema o no? Es un tema espinoso, pero está bien, me gusta. Porque si se dio cuenta, Jesucristo está diciendo, bueno, ahora vayan y anuncien que el reino de los cielos está cerca. Si tú lees el Antiguo Testamento, y vamos a estudiarlo durante este semestre, Dios mediante, vas al Antiguo Testamento, no vas a ver muchos milagros. Pues sí, hay muchos milagros, pero no como sanidades. Hay algunas, pero no tantas. Resurrección de los muertos, eso es algo del Nuevo Testamento. ¿Algo pasó en el Antiguo? Bueno, hay milagros y señales, pero si te das cuenta, Jesucristo, desde que empieza su ministerio, empieza a decir, el reino de los cielos se ha acercado, está cerca. Y porque está cerca, ahora voy a empezar a modelar estos milagros y señales. Así que vayan a anunciarlo. Jesucristo en Marcos capítulo 1, versículo 34, que lo vas a ver ahí, Él está haciendo su ministerio, pero no solamente está predicando y hablando bonito. ¿Sabes qué Él hace? Dice, Jesús sanó a muchos que padecían de diversas enfermedades. También expulsó a muchos demonios, pero no los dejaba hablar porque sabían quién era Él. En Mateo capítulo 10, versículo 1, es algo que estamos leyendo ya varias veces. Dice que reunió a sus 12 discípulos, les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Así que Jesús es el que lo hace, el que lo modela, pero al mismo tiempo Jesús empodera a sus discípulos a que lo hagan como señales del reino de Dios, como señales de que el Mesías había llegado. Jesús fue el modelo, los discípulos, los aprendices tenían que hacerlo también. Y ahí está en primer lugar. Pero en segundo lugar, ¿qué son esos prodigios y señales? Explícame de qué se trata un milagro, de qué es un prodigio, de qué es una señal. ¿Podemos verlas hoy en día? Mira lo que dice Hechos capítulo 2, lo hemos leído varias veces. Dice que esa iglesia, una vez que ya Jesucristo fue al cielo, vino el Espíritu Santo, ahora esa iglesia está haciendo
prodigios y señales. Dice la palabra de Dios que todos estaban asombrados, toda la gente que escuchaba el Evangelio estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Ya no está Jesús, ahora está el Espíritu Santo, el Consolador. Y ahora son los apóstoles, los discípulos, los que hacen esos milagros y señales. Una buena definición que está ahí también es que una señal y un milagro es algo sobrenatural. Es algo que no se espera naturalmente. Ese es un milagro, una señal, pero también un prodigio y una maravilla. Es algo que va a producir asombro en las personas. Algo que va a dejar a los oyentes o a los testigos, como diríamos, con el ojo cuadrado. No, eso yo no lo puedo creer. No, eso no se había visto antes. Esos son los milagros y las señales. Algo sobrenatural, pero también algo que va a producir ese asombro a la gente. Quédate con eso, porque eso es lo que está pasando. Los discípulos lo están haciendo, los enviados por Jesús. En Hechos capítulo 4:30, mira lo que dice. Por eso ellos están siendo perseguidos y ellos están invitando al Señor a hacer milagros y señales. Y oran esto: por eso, extiende tu mano para sanar y hacer señales y prodigios mediante el nombre de tu santo siervo Jesús. Están siendo perseguidos, están siendo encarcelados, están siendo amenazados, y lo que hacen los discípulos, ¿sabes qué es? Le hacen una invitación a Jesús. Señor, ven y muestra tu poder mediante señales y prodigios. Muestra tu poder. Más adelante en Hechos capítulo 5 seguimos leyendo que por medio de los apóstoles ocurrían muchas señales y prodigios entre el pueblo, y todos los creyentes se reunían en común acuerdo en el pórtico de Salomón. Ahí están los discípulos, pero seguimos avanzando porque ahora lo que queremos ver es el propósito. ¿Qué son? Ahora, ¿qué es el propósito? En Hechos capítulo 14, y déjame decirte que Hechos capítulo 14 ya es cuando la iglesia ha sido perseguida. Ya no están los 12 anunciando el Evangelio, porque los 12 principales apóstoles se quedaron en Jerusalén, ¿te acuerdas? Así que ahora solamente es la iglesia de Antioquía, y ahora vamos a ver a Pablo y Bernabé. Dice que en todo caso, Pablo y Bernabé pasaron ahí bastante tiempo en un lugar predicando el Evangelio, hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia. ¿Cómo? Haciendo señales y prodigios. ¿Cuál era el propósito de esos milagros? Confirmar el mensaje. Estaban diciendo, este mensaje es genuino. ¿Cómo? A través de milagros y señales. Mira otro versículo en Hechos capítulo 15. Están ahí en Jerusalén. Dice que toda la asamblea guardó silencio para escuchar a Bernabé y a Pablo, quienes no eran de los 12 principales originales. Y ellos les contaron las señales y los prodigios que Dios había hecho por medio de ellos entre los gentiles. ¿Cuál era un propósito? Probar a través de esas señales y milagros que los gentiles también podían aceptar a Cristo. Es decir, el propósito de los milagros, ¿sabes cuál es? Mostrar la originalidad del mensaje. Yo no sé tú, pero cuando era más joven, hace como 10 años atrás, o quizá como 20 años atrás, unos 25, cuando tú comprabas ya sea un jersey, ya sea una playera de fútbol, tú tenías que asegurarte que era un producto original. ¿Y sabes cómo te asegurabas que era un producto original? Si traían un holograma, ¿verdad? O lo traían estampado o venía en la caja. Ese holograma estaba diciendo que era un producto original. Hoy en día ya hasta los hologramas se piratean, ¿no? Ya la piratería está bien cerquita del original. Pero es para que tengas una idea. Cuando ocurre un milagro, cuando ocurre una señal, es para comprobar que el mensaje es cierto. Para comprobar que el mensaje es cierto. Pero ten cuidado, porque hoy en día hay muchos milagros y señales, y esto se puede estar
permitiendo para la confusión. En primer lugar te dije, bueno, es para confirmar el mensaje, es para probar la conversión de los gentiles, pero no es para un uso personal o para un uso, déjame ponerle entre comillas, chamánico. No es como para, a ver, está aquí a mi disposición un milagro, a ver, déjame hacer milagros. Déjame decirte que tengas cuidado con algo que se llama la confesión positiva. ¿Qué es la confesión positiva? Bueno, la confesión positiva tiene una hermana que se llama la confesión negativa. Por alguna razón, la confesión positiva se ha infiltrado dentro de la iglesia. Yo lo he dicho, yo lo he escuchado de otros hermanos creyentes, he ido a varios países y en varios países me lo han dicho. Lo he sentido, ese tema de la confesión positiva. ¿Qué es eso, pastor? Bueno, seguramente lo has escuchado o seguramente lo has dicho. Esa confesión positiva tiene su raíz en la ley de la atracción, que es algo muy cerca de la nueva era. ¿Qué es eso de la ley de atracción? Bueno, la ley de atracción es esa que dice que si tú piensas algo, si tú lo deseas con todo tu corazón y si lo dices, va a llegar a tu vida. ¿Has ido a casas en donde hay un cuadro, el cuerno de la abundancia? ¿Lo has visto? Que es un cuerno al cual le sale fruta y le salen algunas cosas ahí. Bueno, ese cuadro tiene su origen en la ley, en esa ley. Porque la gente piensa que si tiene ese cuadro, lo que está pasando es que está atrayendo la abundancia. Yo he ido a casas en donde una Biblia está abierta justo en un salmo. Y cuando yo pregunto, ¿y quién está leyendo la Biblia? Y dice, no, nadie la lee. ¿Y por qué está abierta? Para tener la bendición del Señor. La confesión positiva es aquella que está diciendo, si tú lo declaras, si tú lo confiesas, si tú lo pronuncias, repítelo, entonces va a venir a tu vida. La confesión positiva piensa que solamente por decir algo o creerlo con todo tu corazón va a suceder en tu vida. Y eso está en el cristianismo. Solamente repítelo, solamente decláralo, solamente confiésalo, solamente créelo. Cuidado. Su hermana, que se llama la confesión negativa. Yo lo he escuchado incluso de pastores, porque uno de mis hijos, yo tengo 3 y no voy a decir su nombre para no ponerlo en evidencia, era muy latoso. ¿Quién será, no? Muy latoso, tremendo. Inquieto, se subía a todos lados y yo le decía, Santiago, eres tremendo. Ya lo dije, estoy en problemas. Y vino un pastor, un amigo mío, y me dijo, no, hermano, no digas que es tremendo, lo estás maldiciendo. Estás declarando que él va a ser desastroso y tú no quieres eso para la vida de tu hijo. Wow, y yo la verdad, en ese tiempo me quedé como, o sea que mis palabras, por declararlo, ¿él va a hacerlo? No, yo no quiero. Y me puse a decir una confesión positiva. Tú estás bendecido, tú eres mi hijo, mira, eres lo mejor, eres súper inteligente. La verdad es que después me di cuenta que es latoso porque es pecador. y dice la Biblia que todos somos pecadores, ¿cierto? Así que no es tanto aquello de que, bueno, es que si lo dices, sabes, la confesión negativa, algunas veces dice, no digas que tienes problemas, no digas que estás enfermo, no lo aceptes porque eso va a pasar en tu vida. ¿No has escuchado? Esa confesión positiva, esa confesión negativa se pueden infiltrar a manera de que estemos creyendo que lo que decimos con todo el corazón va a pasar. Y la verdad es que eso es un peligro. Eso es un peligro porque estamos hablando de milagros y de prodigios. Y es un peligro pensar que si yo oro demasiado por un milagro, Dios está obligado a cumplirlo. Que si yo confieso con mi boca algo que es positivo, entonces Dios está obligado a contestarme con esa oración. Y la verdad es que no es así. Tenemos que tener cuidado, hay que orar todas las veces, sí. Hay que ser positivos, seamos positivos, pensemos lo mejor, esperemos lo mejor, pero no con esa confesión positiva.
Espero que esté un poco más claro y si no, yo puedo aclararte este tema más adelante. Pero el problema es cuando en la iglesia se infiltra el pensamiento o la declaración, la confesión positiva, porque pensamos que por decirlo, entonces Dios lo va a cumplir. Y cuidado, cuidado porque podemos ser muy lastimados por eso. Sabes que hay un reino que avanzar. La confesión positiva está buscando mi beneficio. Decláralo, tómalo, átalo, porque está buscando un beneficio. Pero déjame recordarte que solamente hay un reino mayor y no es el mío. Hay un nombre mayor y no es el mío. Hay una voluntad mayor que es perfecta y esa voluntad mayor y perfecta no necesariamente es la tuya. No necesariamente es la mía. Por eso Santiago nos anima a decir, si Dios quiere, haremos esto o aquello. Pero no caigas en el error de pensar que porque lo dijiste, ahora Dios está obligado a cumplir lo que tú quieres. Ten cuidado con eso. Hebreos capítulo 2, versículos 3 y 4, está hablando de la salvación. Dice, ¿cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Esta salvación fue anunciada primeramente por el Señor y los que la oyeron nos la confirmaron. A la vez Dios ratificó su testimonio acerca de ella con señales, prodigios, diversos milagros y dones distribuidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Si va a haber una señal, si va a haber un milagro, hermanos, es para confirmar el mensaje de Jesucristo. Es para confirmar el mensaje de Jesucristo, es decir, el Evangelio. No es para confirmar cuánta fe tú tienes. No es para confirmar si en esta iglesia se hacen milagros o no. No es para confirmar si el Espíritu Santo entonces realmente está en la vida del pastor o no. Si va a haber un milagro y una señal, ¿sabes qué es lo que va a confirmar? El Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo. ¿Debemos buscar por milagros? Sí. Para que confirmen el Evangelio de Cristo. No para que confirmen qué bueno que eres. No para que confirmen qué tanto amas al Señor. No. Vamos a pedir un milagro que confirme el Evangelio de Cristo. ¿Sabes por qué? Porque eso es lo que está en la Biblia. Eso es lo que tú vas a ver en toda la palabra de Dios. Cuando llega el Evangelio, hermanos, entonces hay cambios. Y entonces podemos decir, ahí hay un milagro. Ahí hay una señal, ahí hay un prodigio. Mira lo que Pablo está diciendo a los corintios. Le está diciendo a los corintios, cada vez que yo prediqué el Evangelio y entre ustedes hubo marcas distintivas de un apóstol, esas marcas eran señales, eran prodigios y eran milagros. Y eso se dieron constantemente entre ustedes. ¿Cuál era el propósito? Confirmar el Evangelio de Cristo. Porque hermanos, si no hay un milagro, si no hay un cambio, si no hay una señal, puede ser que no está el Evangelio ahí. MacArthur dice lo siguiente: si hay un milagro, si hay una señal, algo sorprendente, carece de valor a menos que conduzca a Dios y su verdad. Sabes que hoy en día hay iglesias que están llenas y hay iglesias que anuncian que va a haber milagros. ¿Sabes qué reino están buscando? No es el de Dios. Esa confesión positiva, ¿sabes hasta dónde llega? Dice, si tu fe es tan grande, entonces también tienes que poner una ofrenda grande. Y si tú siembras, si tú pones una ofrenda grande, todo lo que tú hagas, entonces se te verá devuelto. Como si Dios fuera un banco, entonces yo invierto en Él y Dios me va a contestar con milagros y señales. Cuidado. Cuidado porque eso no es bíblico. Cuidado porque más allá de una buena intención, puedes estar
hablando y predicando otro evangelio que no es el de Cristo. Cuidado, porque puede ser que estás tentado a buscar un milagro, una señal, estás preocupado por algo y entonces vas a ir a un lugar donde en vez de hablar del reino de Dios, están hablando del reino personal. Cuidado, cuidado. Hay muchos charlatanes, hay muchos engañadores, hay muchos que hablan del falso evangelio. Pero entonces, pastor, ¿hay milagros o no? Bueno, déjame decirte que ni confesión positiva, la confesión positiva no es correcta, no es bíblica, pero tampoco es correcta y es bíblica la sesión de milagros. Déjame darte buenas noticias. Hay milagros, hay cosas sucediendo, hay cosas que Dios de manera sobrenatural está obrando. Quizá tú has visto alguno. Excelente. Yo he visto algunos, he escuchado de algunos y algunos de testimonio medio dudoso, pero otros testimonios, créeme, inspiradores. Déjame leerte uno de esos milagros, porque la verdad que los milagros existen hoy en día. Por supuesto que hay milagros. ¿Sabes? La salvación es un milagro, claro. El cambio en la vida de personas es un milagro, claro. Hay sanidades, claro. En vida o en muerte, pero Dios sana. Déjame decirte algo. No todo lo hermoso sucede de este lado de la eternidad. Voy a repetir. No todo lo hermoso sucede de este lado de la eternidad. Hay milagros que están sucediendo en el otro lado de la eternidad. Por supuesto que nosotros queremos ver algo aquí, Señor, contéstamelo. Yo quiero ver un milagro, quiero ver una sanidad. Claro que queremos verlo. Hay un reporte que se hizo el 21 de septiembre del 2016. Y este reporte lo hizo el presidente del IMB, International Mission Board. Una persona que yo respeto y admiro. El hombre se llama David Platt. Y en ese tiempo él era presidente del IMB. Mira esta historia. Platt contó la historia, que aunque atípica en la experiencia occidental, tenía similitudes con los relatos bíblicos de resucitar a los muertos. Durante su informe al Comité Ejecutivo de la Convención Bautista del Sur, tú vas a una iglesia carismática o pentecostal, vas a escuchar de milagros por todos lados. Puede ser que es cierto. Pero eso está pasando en una iglesia bautista del sur. Algunos nos dicen autistas del sur. Y dicen, no, estos son fríos, estos no levantan las manos, el Espíritu Santo no está con ellos. Bueno, aquí está uno de los que en su tiempo eran líderes. Dice, el episodio ilustra, dijo, el fruto espiritual que ha llegado cuando los misioneros del IMB han compartido el Evangelio con claridad, precisión y consistencia bíblica. Dijo que un creyente en Asia que había sido capacitado por misioneros, los misioneros lo capacitaron y este creyente fue a hacer discípulos, se llevó a algunos amigos con él y comenzó a compartir el Evangelio en un pueblo que hasta entonces no había escuchado el Evangelio. Ninguna de las personas habían escuchado el Evangelio. Y entonces dice que los aldeanos, al escucharlo, dijeron, esto puede ser cierto. Y comenzaron a sacar sus ídolos y los llevaron al fuego. Y empezaron a ver cómo los ídolos de esa gente empezaban a arder. Pero en un momento, dice que la gente ahora tomaba sus ídolos y se los llevaba nuevamente a su casa. Los misioneros pensaron, ¿pero qué está pasando? Porque pensamos que habían escuchado el Evangelio, habían tirado sus ídolos y ahora los están viniendo a recoger. ¿Qué pasó? El reporte dice que cuando fueron a preguntar es porque esta gente local habían visto que su líder había caído enfermo. Y ellos pensaron, nuestros dioses nos están castigando. Entonces, en un movimiento de temor, fueron por sus ídolos, los volvieron a llevar a su casa. Los misioneros pensaron, wow, esto parece un fracaso. Pero no importa, vayamos a ese lugar. Fueron a donde está el líder muerto. Claro, no hay ataúd, es solamente una sábana, está el cadáver ahí. Y llegan estos creyentes y comienzan a orar
por esa persona, pero más allá por la comunidad que está viendo eso. Y entonces cuando ellos están orando, Señor, te pedimos por la comunidad, Señor, te pedimos que tú estés haciendo. El muerto tosió. El reporte dice que la gente guardó silencio, espantados, y en ese momento el muerto volvió a toser. Y entonces la gente vino con el muerto, y el muerto entonces se levantó, respiró, y la gente se quedó sorprendida. Pues los misioneros dijeron, este es un buen momento para predicar el evangelio. Y volvieron a predicar el evangelio. Y entonces toda la aldea vino a Cristo. Yo no sé si tú crees eso o no, pero David Platt está diciendo lo siguiente. ¿Sabes? Yo no sé si el hombre estaba muerto o no. Quizá estaba desmayado, ¿verdad? Porque a veces en nuestra mente occidental pensamos, nada, ni estaba muerto, nada más estaba desmayado. Dice él, yo no sé si estaba muerto o no. La verdad es que esa gente de ese lugar saben cuando la gente está muerta o no. Ellos sí sabían y ellos lo dieron por muerto. Y estaba muerto o no estaba muerto, fue un buen momento para predicar el evangelio y entonces esa gente vino a la salvación. Amén, listo. ¿Qué me importa si estaba vivo o no? Yo te voy a decir algo. Yo creo que estaba muerto. Yo creo que Dios hizo un milagro ahí. Porque si Dios va a hacer un milagro, lo va a respaldar con la salvación de la gente. Y entonces David Platt, un hombre muy serio, dice lo siguiente. ¿Dónde está? Aquí, dice esto. Yo no sé si estaba vivo o no, pero yo sé que en pueblos como este saben cómo reconocer la muerte. Sin embargo, incluso si no estuviera muerto, Dios seguro eligió un momento oportuno para que este tipo tosiera. Y entonces al toser, la salvación llegó a ese lugar. He escuchado de hermanos y hermanas que algunos me han dicho, pastor, yo morí. Y el Señor me trajo de vuelta. Escuché de hermanos y hermanas diciendo, yo estaba enfermo y me sané. Yo tengo muchos motivos para decir, ¿lo creo o no lo creo? Pero ¿sabes qué es lo que el Señor me ha enseñado? Que Dios es soberano todavía. Que Dios va a hacer lo que Él quiera, cuando Él quiera. Siempre y cuando el Evangelio sea proclamado. No seas un chamán, no busques que Dios te conceda algo solamente porque sí. Si tú estás pidiendo por un milagro, pide por un milagro que glorifique el nombre de Cristo y que la gente venga a salvación. Déjame darte una lista de cosas que son un problema y que creo que debemos orar por ellas, por un milagro. El problema de las drogas es un problema grande en nuestro país y necesitamos de un milagro para que la juventud deje las drogas. El problema del alcoholismo es un problema grave, necesitamos un milagro. La violencia, los abortos, la confusión de género, la pornografía, la pobreza, las sectas, la idolatría. Hermanos, eso es un problema. Y necesitamos milagros. Necesitamos ver a Dios obrando. Ahora, iglesia, tú puedes ponerte en una posición de decir, no, esos no son milagros porque no son sobrenaturales. Toma tu posición. A mí lo que el Señor me dice es que cuando yo vaya a predicar el evangelio, clame por milagros. Cada vez que entremos a una casa, cada vez que entremos a ese hogar, estemos orando por un milagro. Y ese milagro puede ser que la drogadicción salga de ahí. Quizá ese milagro es que el hombre deje de golpear a esa mujer. Quizá el milagro es que esa chica no aborte. Quizá el milagro, you name it. Pero iglesia, tenemos que salir a predicar el evangelio. El Señor Jesucristo en Mateo 28 dijo lo siguiente: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan a ser discípulos. Yo creo que varios de ustedes aquí son un milagro de Dios.
Varios de ustedes aquí no tenían esperanza. Varios de ustedes aquí no deberían estar aquí contándome. Pero Dios sigue haciendo milagros, hermanos. Dios sigue haciendo milagros y Dios quiere seguir usándote a ti. Que cuando vayamos, prediquemos el Evangelio y que invitemos a Dios a que Él haga un milagro en esas vidas. Ponte de pie. Ponte de pie. Nuestra iglesia en inglés celebró 9 bautizos hoy. Y yo les dije, bueno, por poquitos nos pasaron, porque hemos bautizado a bastantes también nosotros hoy. Bueno, no hoy, pero durante el mes. ¿Sabes qué es lo lindo? Ya sea que los bauticen en inglés o en español, es la misma agua. Pero ¿sabes qué es lo lindo? Que hay salvación. Y cada salvación, hermanos, es un milagro. Cada salvación es un milagro. Yo sé, necesitamos milagros grandes. Estamos clamando porque Dios nos conteste. Pero más allá de que nos conteste solo porque sí, queremos que Dios glorifique su nombre. Que a través de ese milagro más personas puedan venir a la salvación. Déjame orar por ti. Porque yo sé que tienen necesidades. Yo sé que estás buscando un milagro. Ya se llame enfermedad, ya se llame drogadicción, ya se llame abandono, ya se llame lo que sea. Para Dios no hay nada pequeño. Cada cosa Él obra con milagros. Pero ¿sabes? Ese milagro es para que tú vengas a Él. Acompáñame en oración. Dios, tú sabes. Tú sabes, Dios, por qué estamos orando. Porque no es tu voluntad, Señor. La enfermedad no es tu voluntad. Señor, el abandono de niños no es tu voluntad. El abuso, ya sea físico, sexual, espiritual, psicológico, no es tu voluntad, Señor. Hace un par de semanas estábamos en la comunidad, Dios, y salimos de ahí, pero yo sé que día a día, Señor, hay cosas que no son tu voluntad. Te pedimos por milagros, Dios. No nos dejes ser tan duros, no nos dejes ser tan apáticos, no nos dejes ser, Señor, tan insensibles. Dios, hay salvación y estamos viéndola. ¿Por qué no vemos más? ¿Por qué no todos somos testigos de un milagro como ese, Dios? No es porque tú dejaste de obrar. Tú estás obrando en Asia, en África, en América Latina, en Estados Unidos. Pero Dios, yo creo que es una iglesia que no está dispuesta a ver tu mano obrar. Porque te hemos puesto bajo una denominación, te hemos puesto bajo una teología, te hemos puesto bajo un sistema de pensamiento. Y no es que eso te limita, eso nos limita a nosotros. Permítenos ver salvación, permítenos ver milagros. Yo sé que hay personas acá que han venido, Señor, buscando una respuesta. Dios, dales esa respuesta, te lo ruego, Señor. Que se vayan de aquí confiando en Cristo, el único que puede hacer milagros. No los chamanes, no las brujas, no esas tonterías. El único que hace un milagro para cambiar vidas, Dios, eres tú. Permítenos creerlo y permítenos vivirlo, Señor. Que seamos una iglesia saludable al ver los milagros y las señales, Dios, que tú quieres hacer para que el Evangelio sea predicado. Ayúdanos, Dios, te lo pido en el nombre de Cristo.